Vamos a hablar de cosas más serias. Vamos a hablar de un proyecto que se llama la capacitación para el tránsito desde el empleo protegido al empleo ordinario, CO4TRAN, que está cofinanciado por el programa Erasmus Plus de la Unión Europea para formar equipos multidisciplinares para dotar a las personas con discapacidad, trabajadoras en el empleo protegido, de competencias que les puedan permitir acceder al mercado laboral ordinario. Vamos a hablar de ello con Almudena Fernández Golfín, que es gerente de CONACE, que es la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo y líder de este proyecto. Almudena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de acompañaros esta tarde y por hablar de la discapacidad, que es un problema muy grave y que afecta a un gran colectivo invisible en algunas ocasiones. Bueno, pues aquí desde luego en este programa hablamos mucho, con mucha frecuencia y hoy también. Y sobre todo además de algo que a mí me ha parecido muy interesante porque lo hemos hablado en más de una ocasión, Almudena. Al final la labor que hacéis desde los centros especiales de empleo es fenomenal, pero debiera ser un tránsito, no el objetivo final de la persona con discapacidad, pues entidades como las vuestras. Efectivamente. Los centros especiales de empleo, cuando se concibieron hace ya por los años 80, se concibieron como una herramienta de tránsito hacia el empleo ordinario, lo que llamamos las empresas que conocemos como las empresas normales o las empresas ordinarias. Eh, Sin embargo, esta solución, que debería de ser temporal, en muchas ocasiones hemos observado que los trabajadores, el entorno y las circunstancias les impiden hacer ese tránsito hacia la empresa ordinaria como debería ser. Ese tránsito nos lo están reclamando desde organismos supranacionales, organizaciones de derechos humanos, etcétera, 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 Sí. e incluso nuestros propios gobiernos, la Unión Europea. Y bueno, pues pusimos en marcha este proyecto para ver cómo podíamos ayudar en esa transición a los trabajadores de los centros especiales de empleo, o bien llamados a nivel europeo como empresas inclusivas, porque tienen unas características particulares Sí. y comunes. Aquí hay veces también, incluso Almudena, que digamos se dificulta también esa labor porque muchas empresas soslayan esa obligación de contratar a ese porcentaje de personas con discapacidad en sus plantillas acudiendo a los centros especiales de empleo. Vamos a ver, el tema es el siguiente. Las empresas de más de 50 trabajadores tienen que tener un 2% de la plantilla de personas con discapacidad. Si no pueden completar esa obligación, pueden recurrir a lo que llaman las medidas alternativas, es decir, contratar a un centro especial de empleo. Esa contratación del centro especial de empleo se produce previa autorización de la comunidad autónoma que corresponda, y porque ha habido un proceso en el que se ha verificado que no pueden dar trabajo a esas personas, o bien por la sofisticación del servicio o de la actividad que desarrollan, o por otras circunstancias que lo sean. Los centros especiales de empleo aportan porque, en ese sentido, en el momento en que recurres a ellos, empiezas a contratar a una persona, la incorporas en tus plantillas, y se ha dado el caso de que al final las empresas ven más de cerca, conocen más de cerca la discapacidad, evitan esos miedos que a veces le tienen, y conocen a nuestros trabajadores y en ocasiones los incorporan a sus plantillas. No tanto como podría ser lo deseable, pero ocurre. Es una fórmula que es bastante satisfactoria en ese sentido. Dentro de esta iniciativa me ha llamado la atención la posibilidad de implantar la figura del gestor del tránsito. Exactamente. En este proyecto, en el que participamos eh, cinco, cinco organizaciones europeas de empresas inclusivas, francesas, belgas, alemanas, polacas y españolas, se incorporan dos instituciones académicas: la Universidad Complutense
que acompaña al equipo español, y una entidad alemana, una consultora alemana. Este proyecto que estamos desarrollando y que pusimos en marcha pretende revisar cómo es la situación en todas estas empresas inclusivas, que es la denominación que tienen a nivel europeo, en las que todas ellas existen unas plantillas mínimas pero bastante elevadas de personas con discapacidad que hacen una actividad como cualquier otra empresa económica, es decir, pueden hacer desde servicios auxiliares a otras empresas, limpieza, jardinería o conducción de drones que hemos visto, o centros especiales de empleo de arquitectura o de consultoría que también hemos conocido, pero con el aditivo de que esa plantilla recibe unos servicios de ajuste personal y social en España, en otros países el apoyo del trabajador social. Sí. Nosotros lo que pretendemos con este proyecto es ver qué se está haciendo a nivel europeo en cada uno de nuestros países, qué dificultades se encuentran estos trabajadores, y a esas personas que les acompañan en su día a día en estas empresas inclusivas, que no están en las empresas ordinarias, porque las empresas ordinarias esa figura no existe, a esa figura dotarla de unos recursos académicos, de unos conocimientos adecuados para favorecer ese tránsito. Ahora mismo a lo mejor están haciendo una labor de acompañamiento, una labor social, una labor de acompañamiento en el puesto que se está desarrollando, pero no focalizan en el tránsito. Nuestra idea es que se focalice también en ese tránsito y dotarles de una habilitación que a lo mejor no tienen actualmente la persona que está en el puesto y que se le va a capacitar para ello. Lo veremos a nivel europeo y a ver si conseguimos aportar, porque ese es el objetivo, aportar más a ello. Ya te digo, el equipo es fantástico. Y tenéis 2 años por delante, ¿no? Y tenemos 2 años por delante en los que vamos a trabajar intensamente en ello. Y yo desde luego espero que desde en España la aportación que tiene la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense, Bueno, es la y el Complu. equipo de Todos los que hemos pasado por la Complu es nuestra Complu. Efectivamente, así es. Pues espero que este equipo de trabajo venga con soluciones y podamos en un momento dado, cuando terminemos el proyecto, llegar a nuestros gobiernos desde nuestra posición y trasladarles qué mejoras pueden hacer en nuestros sistemas para favorecer que ese altísimo porcentaje de personas con discapacidad, de las cuales activas solamente hay un 30%, pues haya más activos, haya más personas con discapacidad dispuestas a trabajar y menos tasa de desempleo que la que hay actualmente, que es muy elevada. Muy bien, pues seguiremos estos 2 años atentamente los trabajos que vayáis haciendo, Almudena, y te llamaremos de vez en cuando a ver cómo van las cosas, ¿vale? Encantados, mil gracias por darnos voz, por escucharnos y por acompañarnos. Pues gracias a ti por atendernos y por la labor que realizáis, que yo creo que es muy, muy interesante el trabajo que vais a desarrollar en los 2 próximos años. Así que ya digo, aquí con la lupa puesta sobre vosotros. Un abrazo. Estupendo, un abrazo.